Hola amigos y hermanos, el día de hoy quiero hablarles del tema ¿cómo debe ser un cristiano en el gobierno? Sabemos que la política y los gobernantes tienen mala fama. Hemos escuchado muchos ejemplos de corrupción y de cosas graves que se cometen en los niveles de gobierno. Y también hemos visto que algunos casos de hermanos que han entrado a cuestiones de gobierno o a cuestiones políticas han resultado en malos ejemplos a lo largo de la breve historia de los políticos pentecostales o evangélicos en Latinoamérica. Sin embargo, dada la mayor participación cristiana que está aumentando debido al crecimiento numérico de los creyentes en toda Latinoamérica, considero que es necesario que se modele bajo los valores del reino de Dios en cuanto a lo moral principalmente y en cuanto a lo ético. Así que quisiera revisar con ustedes algunos principios que nos habla la palabra de Dios respecto a cómo debe ser un cristiano en el gobierno. En primer lugar, ¿quién puede ser un gobernante cristiano? Es importante que desde aquí podamos partir, ya que no todo cristiano o no toda persona puede llegar a ser un gobernante. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres temerosos de Dios que llegaron a ser gobernantes dentro del pueblo de Israel. Ellos, en primer lugar, tuvieron que pasar por una elección y un llamado divino hacia el gobierno. En Deuteronomio capítulo 17, en el versículo 15, el Señor dijo que en algún momento ellos iban a querer tener rey, pero no iba a ser cualquier persona, sino aquella persona a quien Dios escogiera. Implica que hay una elección y hay un llamado de parte de Dios para esta labor. Y en este caso, pues vemos en el libro de Samuel que fue Saúl y posteriormente el rey David. Entonces, de la misma manera, en este caso, no todos, no todas las personas tienen una vocación hacia el gobierno, sino aquellas personas a quienes Dios ha llamado para esta labor. Eh, y vemos también casos de personas que de un trabajo que estaban realizando, Dios los llamó a llevar a cabo una labor de gobierno. David era pastor de ovejas y Dios lo puso para ser el gobernante de Israel. Saúl estaba buscando las asnas de su padre y Dios lo llamó para ser el nuevo rey. Moisés estaba pastoreando ovejas cuando Dios lo llama a liberar el pueblo de Israel. Y así vemos casos como el caso de José, quien estaba a cargo de la gente en la cárcel cuando Dios lo llamó para poder ser el nuevo gobernante. Entonces, en este caso, eh, se pasa de un mero trabajo a un llamado. Y este segundo implica un propósito, ¿no? No solamente que nosotros veamos esta labor como una actividad simplemente, sino también que cada actividad que nosotros podemos realizar lo podamos hacer mediante un propósito. Algunos requieren una motivación externa, en este caso personas que no querían ser o tener parte dentro del gobierno, pero que debido a las circunstancias, como el caso de Esther, fueron motivados por otras personas o, como en el caso de Saúl, por Dios mismo para llevar a cabo una labor. Y a otro lo mueve una pasión o la necesidad y una misión en especial, como fue el caso de José, que él tenía
pasión de la administración y la necesidad de ayudar a la gente que estaba en ese momento en una crisis de su pueblo. En el caso de Moisés, pues la necesidad era liberar al pueblo de Israel. En el caso de David, liberar a su pueblo de de las personas, de los filisteos que estaban en contra de ellos. En el caso de Nehemías fue construir, y en el caso de Daniel poder revelar y dar testimonio a la gente en Babilonia. Todos estos casos podemos ver que en la labor que ellos desempeñaron para su tiempo, para su momento, tuvo un propósito determinado, y de la misma manera, ¿verdad? La persona que quiera formar parte de un gobierno, pues tiene que tener ese deseo de impactar en alguna necesidad que él mire a su alrededor, en un país, en una localidad, y también poder moverse por esa pasión que esa persona tiene hacia los demás. Pero en segundo lugar, también la persona que quiere llegar a un puesto de gobierno, pues tiene que ser dotado. En este caso, la Biblia nos habla de dones de gobierno. Romanos 12:8 dice: el que preside con solicitud. La labor de presidir, o la labor de dirigir, o de estar al frente de un grupo con liderazgo, viene de parte de Dios. Esto es dado dentro de los dones del Espíritu, dentro de la iglesia, pero no solamente dentro de la iglesia, sino que vemos dones de liderazgo, como fue el caso de Nehemías, como fue el caso de Moisés; dones de administración, como fue el caso de José; dones de sabiduría y de ciencia, como fue el caso de Salomón y Daniel. Y dentro de ellos también algunos tuvieron revelaciones, visiones y sueños que eran también parte de la sabiduría que Dios les dio a José y a Daniel. En este caso, el Mesías, nos dice Isaías 11:2, que sobre él va a reposar el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, para que una persona pueda entrar a un puesto de gobierno, tiene que tener ese don de liderazgo y también las capacidades de la sabiduría, del conocimiento y la capacidad de la administración. Todos estos vienen por parte del Espíritu Santo a la persona en algún momento. En tercer lugar, ¿verdad? Vemos que también se requiere ser capacitado. Y en este caso, aparte del don, aparte del talento, se requiere también experiencias que puedan procesar a las personas en cuanto al carácter. Estos líderes que hemos mencionado anteriormente, que fueron grandes personajes y también gobernantes, pasaron por momentos de prueba que los formaron para llegar a sus puestos de gobierno. La mayoría de los grandes gobernantes fueron procesados. Por ejemplo, José pasó por rechazo, por la cárcel, por falsas acusaciones, y Moisés también pasó por el desierto y era perseguido por el rey, por el faraón. David fue perseguido por su suegro Saúl, ¿verdad? Y Esther también estaba pasando por momentos difíciles en el tiempo en que fue eh, sus padres murieron, ¿no? Algunos pasaron por la escuela, como fue el caso de Daniel o Moisés. Algunos tuvieron la oportunidad de poder enseñados en las mejores universidades, si se puede decir, de su tiempo, como dice Hechos 7:22, que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, fueron personas educadas, fueron personas preparadas en las cosas
del conocimiento más alto de su momento. Y por tanto, ¿verdad? Sabemos que también los procesos y lo académico pueden fungir una parte importante de la formación de una persona que quiera ser parte de un puesto de gobierno. Fueron probados y capacitados con un servicio previo, como el caso de José, como el caso de David. No llegaron allí sin experiencia, sino que en los niveles que ellos tuvieron, ellos pudieron hacer una buena labor de capacitación eh, a los demás. Ahora, si una persona tiene estas características, que es llamado, que es dotado por Dios, que ha sido capacitado, que busca una capacitación, puede comenzar a descubrir esa vocación y área de servicio según tenga la oportunidad, porque la persona pues va a querer participar en diversas organizaciones sociales, movimientos o causas que sean justas. Eh, ¿Qué es lo que más le preocupa, lo enoja o lo apasiona? De ahí se deriva también la vocación que tiene la persona, ¿no? Porque si a él lo que más le preocupa es, por ejemplo, ayudar a los pobres o es también traer justicia para un país que está plagado de violencia o generar situaciones de una sana administración, pues eso puede ser también una motivación que lo lleve hacia querer participar en cuestiones de gobierno. Entonces surge de ahí primeramente la vocación desde una sana motivación, porque si una persona no tiene una sana motivación, pues va a actuar como algunos lo hacen solamente en función de la búsqueda de un poder o de una economía. Entonces la persona que tiene una vocación, pues puede empezar sirviendo en la escuela, en la iglesia, o en comunidades, o en su comunidad, en proyectos sociales o en las reuniones locales. De esta manera, la persona puede ir midiendo su grado de vocación y preparándose para mejores niveles de gobierno. Ahora, una vez que se tiene una persona que ya tiene una vocación o que se sabe que tiene un llamado de parte de Dios para realizar algo en, en este tiempo, la cuestión es cómo debe ser el carácter del gobernante cristiano dentro de un ámbito que está plagado de tentaciones, de dificultades, de cuestiones difíciles. Pues es importante que nos preguntemos cómo debe ser el carácter del gobernante cristiano. No solamente que se pueda distinguir, sino que pueda dar testimonio con su vida, ya no solamente, no digamos, predicando a través del gobierno, pero sí a través de su estilo de vida, que pueda dar testimonio de que verdaderamente conoce a Dios. El carácter es lo que determina la permanencia en el gobierno o en la vocación. Y eso lo vemos en casos como Saúl, ¿no? Saúl fue rechazado por Dios por causa de su desobediencia. Y vemos muchos casos de reyes en el Antiguo Testamento que a causa de su desobediencia, que a causa de las cosas equivocadas que ellos cometieron, no pudieron permanecer en un gobierno largo. Entonces, el llamado no implica necesariamente éxito, sino que requiere responsabilidad. Y una vez que la persona sabe que tiene un llamado y empieza a tener éxito en las cuestiones de gobierno, requiere responsabilidad en cuanto al trabajo que ella va a hacer. Dice el Salmo 78-72 que David pastoreó al pueblo de Israel con integridad y la pericia de sus manos. Y en este caso, ¿verdad? Una cosa tiene que ver con la integridad, que tiene que ver con el carácter, y la pericia de las manos tiene que ver con la habilidad,
que esta persona tiene para llevar a cabo este trabajo. Y ambas cosas son importantes, porque pudiera ser una persona que hace bien el trabajo de la política y del gobierno y de la administración, pero tal vez sea una persona que eh, pues es codiciosa o que es corrupta o que utiliza la fuerza o hace tráfico de influencias, otro tipo de crímenes o cosas pues que le desagradan a Dios. Entonces implica guardar la integridad de ese lugar, como decía el Salmo 101, donde el rey David dice que en su casa no va a aceptar cosas que le desagraden a Dios. Entonces la integridad no solamente es algo que se muestra en público, sino en lo privado, realmente. Y de ahí se deriva la verdadera integridad. Cuando uno está a cuentas con Dios, cuando uno está bien con Dios, con su conciencia, y ahí en fuera todo lo que hace no tiene una doble vida, porque realmente, ¿verdad? Sabemos que lo que le da la confiabilidad a un gobernante es una integridad, que la persona sea lo mismo que dice, es lo mismo que hace, es lo mismo que vive, no una persona de dos caras. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de un gobernante cristiano? Podemos mencionar muchas cualidades, pero vamos a mencionar algunas de ellas que creo que son muy importantes. La primera es la diligencia. La diligencia, pues, es la dedicación con que una persona está trabajando, ¿no? Dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y el que preside con solicitud, dice el libro de Romanos. Con solicitud quiere decir con diligencia. Presidir con diligencia es lo contrario a la ociosidad, ¿no? Entonces, que realmente esté abocado al trabajo que va a realizar en el tiempo que le toca hacerlo. Entonces, la diligencia tiene que ver con una vocación al trabajo, que se levanta temprano para hacer las labores y lleva a cabo su trabajo con total diligencia y responsabilidad delante de Dios. Otra cualidad de un gobernante cristiano que se menciona en Éxodo capítulo 18 es que son varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y personas que aborrezcan la avaricia. Cuando habla de ser varones de virtud, se refiere a personas que tengan cualidades eh, y no vicios, ¿no? Lo contrario de una virtud son los vicios que la persona puede tener. Entonces, ser varones de virtud implica tener cualidades positivas que las demás personas miren. Temerosos de Dios, porque el temor de Dios, en este caso, es lo que lleva a la persona a apartarse del mal en sus diversas formas, ¿no? Varones de verdad, pues tiene que ver con hablar la verdad, con ser personas honestas, con ser personas que son fieles en lo que ellos están haciendo y que no son mentirosos, ni hipócritas, ni que engañan a la gente. Que aborrezcan la avaricia tiene que ver que no son personas que se dejan corromper, sino sean personas que trabajen honestamente en cuanto al uso de la economía, ¿no? La humildad, pues tiene que ver con mantener un corazón sencillo delante de los demás y no ser orgullosos, no ser personas vanidosas, sino tener una sana consideración. Ser leales e íntegros ante Dios. Y la Biblia nos habla que las personas en el gobierno son probadas a traicionar su fe, como lo fue en el caso de Daniel y sus amigos, ¿no? Cuando por muchas razones las personas que estaban a su lado trataron de hacerlos caer, pero ellos se negaron a adorar a los ídolos, se negaron a comer la comida que estaba consagrada a los ídolos, se negaron a orar a un Dios que no fuera Jehová, sino que
se mantuvieron en su posición, y de esa manera también un político cristiano debe saber que va a ser probado en su integridad y lealtad hacia Dios, pero él debe permanecer firme, ¿no? Ser una persona de oración, como lo fue el caso de Nehemías y Daniel, que no solamente confiaron en sus propias capacidades que Dios les había dado, sino también ellos dependían de la oración para las necesidades que iban surgiendo en el camino, y de esta manera el trabajo que ellos hicieron pues fue mejor y de resultados. Ahora bien, sabemos que dentro del gobierno pues hay diversos peligros que se deben evitar. En Daniel, en Deuteronomio 17, se nos habla de algunas cosas en particular que los gobernantes cristianos pues deben de evitar una vez que lleguen a esos puestos de gobierno donde la tentación es más grande, ¿no? Deuteronomio 17 dijo el Señor que cuando llegara una persona al gobierno no debía tener muchos caballos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el poder con los caballos? Pues que el caballo era utilizado como un arma, un elemento de guerra por los egipcios, ¿no? Y Salomón dice en la Biblia que pudo tener muchos caballos, y eso simbolizaba la confianza que la persona tenía en la carne, ¿no? En la fuerza humana más que en la fuerza divina. Y Dios le había enseñado a su pueblo que ellos debían confiar en Él y no en sus propias fuerzas. En segundo lugar, ¿verdad? Tener cuidado con las mujeres, ¿verdad? Dios le dijo en Deuteronomio 17:17 que no tomaran para sí muchas esposas para que no fueran desviados sus corazones. También en el caso de Salomón, que era la persona más sabia, él se pudo dejar engañar, ¿verdad? Por la tentación de tener muchas esposas, y tuvo 700 concubinas y 300 esposas. Entonces, en este caso, Salomón desobedeció la palabra de Dios, y eso lo condujo a la idolatría. De la misma manera, en ese tiempo debemos tener cuidado con el acumulamiento de las riquezas, porque la Biblia dice que es idolatría, ¿no? La codicia es idolatría. También Proverbios 31, 3 al 5 nos dice que la reina le dijo a su hijo Lemuel que tuviera cuidado con el alcohol, ¿no? Y esto fue el fracaso que llevó a Belsasar, que por causa de su alcoholismo, pues él llevó los vasos del templo de Jehová para, eh, para embriagarse con las personas, y resultó en la caída de Babilonia. Entonces, otra tentación que se debe evitar en estos niveles es el peligro del orgullo. Nabucodonosor cayó en el orgullo, y también lo mismo Faraón, ¿no? Cuando dijo quién es Jehová. Y Dios humilló tanto al Faraón como humilló al rey de Babilonia, que por 7 años perdió la conciencia y creció su cabello y sus uñas como un animal. Más bien, la recomendación que nos da la palabra de Dios es que leamos la palabra diariamente. Como dice eh, Deuteronomio 17, 18 y 19, el rey debe tener una copia de la Biblia para poderla leer todos los días. O sea, un rey cristiano debe leer la palabra de Dios para ponerlo por obra, y no así hacer su voluntad, sino lo que Dios le va diciendo, le va enseñando a través de las Sagradas Escrituras. Ahora, una vez que hemos visto el carácter cristiano, las cosas a evitar, también otra área importante que debemos considerar es el propósito del gobernante cristiano. Cuando una persona quiere llegar a un puesto de gobierno, ¿cuál es el fin?
cuál es el propósito por el cual éste quiere llegar a un puesto de gobierno. Jesús nos enseña que debe ser un servidor. Jesús dijo a sus discípulos que entre los paganos los reyes gobiernan con tiranía, a sus súbditos y a los jefes se les da el título de benefactores. Y en este caso, el ser tiranos significa sin consideración, sin amor, sin cuidado, sino con opresión hacia las personas en un beneficio personal. Y Jesús le dijo, pero ustedes no será así, sino que el mayor será el menor y el que quiera ser más grande será vuestro siervo. Entonces, el Señor les da la autoridad, es ser servidores de Dios para tu bien, dice Romanos 13:4. Ser servidores de Dios para el bien de los demás implica estar dentro del gobierno. Y hacer el bien, como dice Génesis 45:7, Dios me envió delante de vosotros para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de una gran liberación. Y en este caso, de alguna manera, la persona que llega al gobierno debe estar considerar que Dios le pone allí para poder hacer bien hacia sus seres, hacia los semejantes y hacia el pueblo el cual ellos están gobernando, que son hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que también es una muestra de amor y servicio a Dios. El propósito debe ser darle la gloria a Dios. Romanos 9:17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, un rey que fue grande, que fue poderoso como Faraón, se ensoberbeció y negó a Dios, pero aún con eso, esa negación que él hizo lo llevó a una gran caída delante de Dios y aún con eso, ¿verdad? Le dio la gloria de forma negativa, ¿no? Ahora bien, si Dios nos pone en un gobierno, pues le podemos dar la gloria directamente, haciendo justicia, practicando el derecho, como lo dice en la Escritura, como un mandamiento que Dios da a los gobernantes en este tiempo. ¿Cuáles son los errores que un gobernante puede tener? En pocas palabras, ¿verdad? El error más grande que puede cometer un gobernante es descuidar a la gente que está siendo gobernada, según Ezequiel 34. El propósito del gobernante es atender las necesidades de la gente, ¿no? Ezequiel 34 dice que los malos gobernantes de Israel se apacentaban a sí mismos y no a la gente, y tomaban su carne y su lana, ¿verdad? Y hoy en día un mal gobernante pues será aquella persona que despoja a la gente, que comete abusos para lograr sus intereses personales, que busca generar riquezas, que busca tratos especiales para ellos mismos, para sus familias, que busca que la justicia se haga solamente para ellos. Otra cuestión, ¿verdad?, dentro de estos errores es tratar a la gente con dureza y violencia, como hacían los gobernantes de Israel. No ver por los más necesitados. El Señor le dice, no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada. En pocas palabras, ¿cuáles son la gente que debe atender más el gobernante? La gente que debe atender más el gobernante, pues debe ser los pobres, los enfermos, la gente que está en necesidad, la gente que está pasándola más mal dentro de un gobierno o dentro de un país. Y si esa persona no atiende a este tipo de personas, quiere decir que está siendo un mal gobernante. Los gobernantes de Israel tampoco daban dirección ni protección al pueblo de Israel, sino que dice que eran como ovejas sin pastor, no los protegían.
Y es importante que un gobierno atienda las cuestiones de violencia y las cuestiones de justicia que se lleven a cabo y que no haya impunidad dentro del gobierno. Más bien no ser ni ladrón ni salteador ni asalariado, sino un buen gobernante, dice Juan capítulo 10. Jesús, basándose en este pasaje de Ezequiel 34, habla con los judíos y le dice, el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el ladrón y salteador, cuando ve venir al lobo, pues deja a las ovejas. Entonces, no ser ladrón ni asalariado implica que realmente haya un amor por las personas. Actúe con rectitud y no peque más, le dijo Daniel al rey Belsasar, Daniel 4:27. Ponga fin a sus maldades y ocúpase de ayudar a los pobres. En este caso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que este rey pues tenía que dejar a un lado sus maldades y ocuparse en ayudar a los pobres. De esta manera podía él mostrar justicia delante de Dios y dejar el pecado. Dejar los pecados personales o individuales, pero ocuparse especialmente de ayudar a los más pobres. Otra cuestión, ¿verdad?, que es importante que el gobernante haga es practicar la justicia. De todos los deberes que se mandan al gobernante, esta es el mandato central, es practicar la justicia. Dice, cuando predominan los justos, la gente se alegra, y cuando los malvados gobiernan, la gente sufre, dice Proverbios 29:2. Y también no usar la demagogia, sino hablar con la verdad. Isaías 42, versículo 1 y 3. El Mesías dice, no alzará su voz, ni tampoco las hará oír en las calles, sino que con justicia y con verdad hará que la verdad prevalezca. De esta manera también nos manda Dios a los que están gobernando que no usen la demagogia o el engaño o la apariencia para llevar a cabo sus planes o sus propósitos, sino que puedan hablar con la verdad a cada uno de sus gobernantes. Habiendo visto esto, pues les doy gracias a ustedes por estar eh, participando de este video y animarles que si tienen la oportunidad pueden leer este libro de Jesús y el César, en el cual pues explico todos estos puntos que hemos visto hasta este momento y mucho más. Así que Dios le bendiga y espero sus comentarios. Dios le bendiga.